Para mí las luces fue introducir en nuestra sociedad tanto los conceptos de protección ambiental, para mí, desde mi punto de mi campo, la protección de la salud de la población, y lo que representa la imposición de tecnologías que al capital le interesan enormemente desde el punto de vista de beneficio económico. Esto en plan de síntesis, yo creo que ahí se empezó a introducir pues, en todo lo que ha ido comentando Víctor, ¿no? O sea, a través de los distintos grupos, a través del campo, a través de las publicaciones, al menos en unos sectores que de estos temas pues, no se había discutido. Estamos hablando, remontándonos a los años 70 y 80. Nunca llegamos, de todas formas, en el lado opuesto, para mí la frustración quizás sea, nunca se llegó evidentemente a los niveles alemanes, que quizá allí la constancia es increíble, cuando el tren radioactivo cada año se bloquea desde hace 30 años. Pero quizá fue no llegar a tener el concepto de que los problemas de la tecnología nuclear no se limitan a los pequeños ámbitos de Cataluña, de País Vasco, de Cáceres, de Extremadura o de Andalucía. Es un problema global, es un problema genéricamente que implica a todos. O sea, no es, si hay un accidente en Garoña va a afectar al País Vasco como va a afectar a Burgos. Si hay un problema en Vandellós o un problema en Ascó, a mí me deprime mucho, o sea, cuando oigo esto que tiran cohetes porque a lo mejor ponen el almacén de residuos en Cofrents y los de Tarragona tiran cohetes. Si hay un accidente les va a afectar igual, que esté en Ascó, que esté en Cofrents, que esté a 200 kilómetros. O sea, el fraccionalismo, parece que esto ya viene pues también de una visión ideológica de muchísimas cuestiones, tanto sociales como de movimientos de activismo, ¿no? ¿Qué es lo que hay en Alemania? Y aquí no tenemos. Pese a Alemania, que la gente diga que hay nacionalistas bávaros, tan nacionalistas como los catalanes o como los vascuenses. Pero a las cuestiones estas, realmente en los aspectos de protección del ambiente nucleares son realmente con muchísima más capacidad de coordinación que lo que ha habido aquí. Aquí sigue habiendo movimientos muy aislados o muy localistas, diríamos. Este es quizá que en los 80, pese a todas estas acciones que se coordinaban, se intentó, íbamos a Lemóniz o íbamos a Almaraz, no cuajaron. O sea, se quedó todo en movimientos puramente, cuando digo local, me refiero pues al nivel de los reinos de taifas estos que hay ahora en España, ¿no? Esta ha sido quizá, y hoy en día sigo viendo que falta también, porque no hay diputados verdes en el Parlamento español. Los hay hasta en Francia, que es decir. O sea, si hay país menos concienciado para estas cuestiones, es Francia. Aquí no se llega, realmente ha quedado en manos de multinacionales como Greenpeace, ¿no? O sea, aquí hay ecologistas en acción, evidentemente, ecologistas en acción es quizá la que más ha logrado, a mi criterio, actuar a nivel de toda una sociedad, pero sigue faltando este tipo de trascendencia un poco más amplia, ¿no? No poco, mucho más amplia. La cosa era cosas buenas y malas, digamos, o balance de... Sí, 30 años después, históricamente, ¿no? ¿Qué cosas se hicieron bien, qué cosas se podían haber hecho mejor? De hecho, es un tema que siempre se puede hacer mejor. No, claro, pero hay cosas imposibles, pero es en camino. Sí, hombre, yo creo que cosas que se hicieron bien, unas cuantas, modestia aparte, unas cuantas. ¿Cuáles? Esa búsqueda de alianza entre el conocimiento científico y los movimientos sociales. Eso me parece que era una buena cosa. O sea, el que los movimientos sociales sabíamos que teníamos que armarnos de conocimiento riguroso para estar informados y para ir a debates con ingenieros nucleares, contra ingenieros nucleares, en un caso, contra estrategas de la OTAN, en otro caso, o sea, tanto en el tema de energía nuclear civil como en el tema de los debates sobre la OTAN, pero sobre todo en el tema de energía nuclear, teníamos que ir bien preparados, porque teníamos buenos científicos, como Eduard, clarísimo,
pero tampoco teníamos tantos científicos en el movimiento, y éramos los de letras, que queríamos también aprender y saber y conocer para poder ir a discutirle al ingeniero nuclear en su terreno. Y yo recuerdo las empolladas que tuve que hacer yo, que era de letras, que venía de letras, de todos los temas de energía nuclear, y cómo me interesó eso, y cómo, con lo mismo con otros compañeros, supimos lo mínimo o lo suficiente para no quedar mal en esos temas frente a ellos y desbordarnos en todos los demás aspectos del tema nuclear. Lo mismo que nos pasaba con la campaña de la OTAN, que nos enfrentábamos a los estrategas, tal, y nosotros sabíamos el alcance de un misil, el daño que podía causar, no sé qué, las estrategias de la OTAN, los manuales de tal, para contestar desde otra lógica, pero... Entonces, ese deseo de conocimiento, el boletín este de energía nuclear del Kant, había conocimiento y con rigor, y que sacábamos las publicaciones, la cuestión nuclear, por ejemplo, en donde el temario era estructura de la materia, 1, las radiaciones, 2, la radiactividad, 3, centrales nucleares, tipos, 4, el ciclo del uranio, la problemática de centrales nucleares, cuestiones técnicas, ecológicas, sanitarias, económicas, militares, sociales y políticas. Este del índice de 40 páginas y luego una bibliografía amplia. Y esto era una publicación en color que editábamos miles de esto y lo repartíamos. Eso era socializar conocimiento, empoderar a los movimientos sociales de conocimiento. Esto me parece que era una cosa interesante, porque gracias a científicos como Eduard, pero nos empoderamos todos, cada uno, con modestia aparte, por supuesto, no podíamos llegar al nivel de Eduard, pero sí que podíamos tener fuerza intelectual para enfrentar al adversario, ¿no? Y conocimiento. Eso me parece una cosa positiva. Quizás la más bonita, yo creo, de eso. La otra... perdona que te interrumpa, sí, Víctor, claro. Pero sigue siendo en el momento actual, yo encuentro que sigue siendo una necesidad este tipo. Claro. Porque cada vez hay menos científicos que estén interesados en participar o en transmitir este conocimiento. Y este conocimiento cada vez es más especializado, más complejo, más complicado, y con más dificultad de acceso a la gente. Y el irracionalismo, que sigue, ya había en aquella época, acuérdate que hicimos alguna sesión sobre irracionalismo y ciencia en aquel, pero esto sigue. Yo todavía me quedo cada vez más alucinado cuando ves a muchos grupos o oyes ciertos planteamientos que son irracionales y anticientíficos totalmente. Es que ese era un punto de discusión en el actual, antinuclearismo frente a algunas corrientes dentro del ecologismo, justamente eso, que nosotros defendíamos una racionalidad que a veces chocaba con parte del movimiento ecologista, lo que Manuel Sacristán bondadosamente llamaba las franjas lunáticas del movimiento ecologista, que defendían teorías astrológicas. Me llevaban al juzgado, me querían agredir. Si te acuerdas que hubo algunos de estos sectores que me vinieron a buscar al CTD a agredirme. No me acuerdo, pero, sí, bueno, pero me lo creo, Estaba Manolo Sacristán, estaba en el CTD y me avisó. En el ecologismo había muchos ecologismos, lo mismo que en el marxismo había muchos marxismos, pues en el ecologismo había muchos ecologismos, y algunos eran francamente irracionales. Pero es que es muy cómodo ser irracional. Entonces, ahí había un debate, por eso la diferencia entre antinuclear y ecologista no era nimia, o sea, claro, nosotros, algunos no teníamos problema en defender antinuclear y un ecologismo, pero un ecologismo social, que nos llevaba, y ahí voy a otra cosa que planteaba Eduard, a que, ¿por qué en España en aquellos momentos no progresó un partido verde? Porque intentos sí que hubo, y en Cataluña varios, de formación de partido verde, Santi Vilanova, etc., ¿no? Intentaron varias veces. Muchos estábamos en el movimiento antinuclear y luego en el movimiento pacifista con la tesis de que no había que crear un partido verde, o que eso en todo caso en España era precipitado, porque en Alemania el partido verde surgió fruto de una acumulación de fuerza social, de iniciativas ciudadanas, las Bürgerinitiativen, de grupos que contestaban la cotidianidad del consumismo y buscaban redes alternativas de producción y de consumo, algunas más irracionales que otras, pero otras muy racionales, como alternativas minoritarias, pero ahí, que iban tejiendo
una sociedad que permitía luego tener una expresión política. Y pensábamos que aquí en España era precipitado arrancar la casa por la ventana con un partido verde, que además en algunos ecologistas amigos nuestros era solo verde, porque los alemanes eran verdirrojos pacifistas. El ecologismo social y el pacifismo estaba en el ADN del inicio del Partido Verde alemán, mientras que aquí era solo verdes, frente a los que éramos impuros, porque éramos rojiverdes, por ejemplo, o rojiverdes pacifistas. Ellos querían ser solo verdes, y un partido solo verde no progresó en España. Esos fueron los datos, ¿no? Aunque hubo gente, mira, Santi Vilanova, Xavier García, el combate ecologista a Cataluña, Xavier García, la Cataluña nuclear, son textos de la época. Joan Rebull, la protesta nuclear en Cataluña, estos son más cosas de la época. Y uno que acaba de salir, bueno, acaba de salir, no, hace 4 años que ha salido, porque yo confieso que me he enterado ahora que ha salido, no lo había leído, porque estaba años fuera también, de Xavier García, la primera década de lluita antinuclear a Cataluña, 1970-1980, que está publicado, Premi Jaume Ardèvol i Cabré, Juegos Florales de Torroja del Priorat. O sea que es una publicación un poco de difusión comarcal limitada, pero lo he encontrado por ahí y puede ser interesante lo que Xavier García cuenta de esa época. Y 2 libros que recomiendo para el contexto europeo, de Hiroshima a los euromisiles, de Mariano Aguirre, que este es del 70 y, no, del 80 y poco, me parece que era 84 por ahí. Sí, del 84. Y otro de Lemkov, que me he cambiado de cartera del entierro y me lo he dejado en la otra, que era La protesta nuclear de Luis Lemkov. La protesta nuclear de Luis Lemkov es un libro de esa época también, 83-84, que son 2 libros que marcan bastante bien el contexto europeo del movimiento antinuclear, esos 2. Bueno, ya me he ido demasiado lejos. La otra cosa positiva, y me quedo solo con una más, es los valores que compartíamos entre las culturas diversas que estaban presentes en el movimiento antinuclear, en la organización. Es decir, una ética de lo colectivo, del trabajo voluntario y desinteresado. Ahí no había expectativas de cargos públicos, ni aspiraciones a concejalías, ni a diputados, ni a historias por de ese estilo. Se nos podía hacer una auditoría de por qué estábamos allí. Nadie estaba buscando un cargo, ni público, ni tal. Nadie estaba buscando un sueldo, de liberado, de profesional de la cosa. No éramos una OSIG, o sea, esas ONGs que dependen del Estado, que las llaman ONGs y son OSIGs. No éramos eso. Trabajo voluntario, comunión de gente diversa, aprendiendo unos de otros, fundiendo culturas, escuchándonos, respetando, con buen humor, con querer vivir la cotidianidad de una forma alternativa. La marcha antinuclear fue un ejemplo fabuloso de eso, de convivencia. No queríamos que se acabara aquello, o sea, porque era un comunitarismo estupendo, y eso eran vitaminas en un contexto social consumista, duro, etc. Pero sí se puede vivir la cotidianidad de otra manera. Y en las apuestas de organizaciones de movimientos sociales, para mí eso tiene mucho valor para hoy. O sea, realmente el movimiento social, organizarnos para convivir entre nosotros de otra manera. Y aunque la sociedad todavía está dominada por valores que no son los nuestros, y la mayoría de la gente, desgraciadamente, yo creo que aprende por shock, cuando explota la central nuclear, Harrisburg, Chernóbil, la de Fukushima, entonces hay el pánico y por shock, caramba, se mueven millones. En cambio, cuando vas por anticipación es difícil. El Club de Roma tenía un informe de esto hace mucho tiempo, se aprende por shock. Pero los que ya no queremos aprender por shock, que ya hemos recibido suficientes shocks y ya queremos anticiparnos a los próximos, tenemos que convivir de otra manera. No puede ser que las organizaciones sociales no se aprenda nada, creo que es parte de la crisis de los partidos políticos también, sino que se es mano de obra de unos dirigentes para pegar carteles, para escoger candidaturas, cosas por el estilo. Quedan vaciadas de valores, de contenidos formativos,
y de una convivencia pacífica de la gente de cuidado, que este me va a quitar el puesto, este es bueno y me puede quitar el puesto, a ver si lo hundo, o mejor que lo expulsen de aquí porque... No, o sea, hay que... Y eso, creo que eso es positivo. Cosas negativas, seguro que habían también... Bueno, hay bastantes. Yo creo que teníamos muchas limitaciones en nuestra acción. Quizás un pesimismo demasiado esperanzado sobre lo que era posible conseguir, valga el oxímoron. Un pesimismo analítico, pero que nos olvidábamos demasiado pronto de ese pesimismo analítico para pensar que sí era posible a corto plazo conseguir muchas cosas. Y entonces quizás eso nos llevaba a que con los golpes perdíamos gente, íbamos perdiendo gente. La falta de realismo en el análisis, no tanto el análisis, sino luego el análisis yo creo que no era malo de la situación, era bastante riguroso, pero luego la voluntad, el voluntarismo era excesivo. Y entonces, caramba, 100.000 personas en una manifestación, y al día siguiente, ¿qué pasaba? Pues nada, como aquí una huelga general, obrera y ciudadana, pero luego todo sigue igual y nos siguen dando palos. Entonces hay gente que se cansa. Y si no hay esa consistencia moral de valores y de conocimiento, de rigor, de conocimiento adquirido, cuesta mucho que la resistencia se amplíe y se convierta en una alternativa de poder de los ciudadanos. Entonces, yo creo que por ahí sería quizás el problema de cómo conseguir mantener la pasión, la voluntad, la esperanza, pero sin crear falsas ilusiones, sin autoengañarse, y haciendo que el compromiso sea enriquecedor, en todos los aspectos, menos en el económico. Enriquecedor en valores, enriquecedor en conocimiento, en todo, menos en el de sacar dinero. Si eso fuera así, yo creo que sería una... Y en la cuestión del relevo generacional, ¿había suficiente o no? Porque eso también implica que se mantenga ese impulso. Eso es lo que quería... No, es que quería, pues quizá ya para terminar, ¿no? El plantear la situación actual, que es realmente relevo generacional, porque estamos hablando de ancianitos, estamos hablando de 35 años. Sí. Es una cuestión curiosa, es decir, hay un gran desconocimiento, o sea, el conocimiento de estos problemas, el conocimiento del problema, en este caso pues, hablamos de la energía nuclear, pero es igual, los problemas ambientales, los problemas que implica la falta de control sobre la producción de bienes de consumo generalmente, sean energéticos o no, qué controles y qué regulaciones hay sobre esto. Hay un movimiento enorme, muy potente sobre la desregulación de muchas actividades. O sea, incluso a nivel, diríamos, muy científico, se están planteando nuevos aspectos. O sea, hay los criterios convencionales de toxicidad o de dosis umbrales, de dosis que no producen efectos, que en los cuales se ponen unas garantías a la hora de que un producto químico esté en el ambiente o de las radiaciones. Hoy en día se están creando nuevos conceptos que no son inocentes en absoluto ni son neutros, que es, ¿cómo lo traduciría? A ver, Joan, threshold of toxicological concern. Valores límites. Valores umbrales, pero de preocupación toxicológica, lo cual deja un margen de ambigüedad muy grande. O sea, se están preconizando que en lugar de establecer estos criterios que implican evaluaciones, por un lado poblacionales y por otro experimentales, se estén poniendo criterios mucho más ambiguos a la hora de aceptar emisiones al ambiente que pueden implicar impactos sobre la salud. Esto hay un movimiento cada vez más, yo esto lo estoy viviendo cotidianamente en la Comisión Europea. Por otro lado, hay un desconocido en la complejidad de muchos de estos aspectos, la población la ignora. O sea, tú como epidemiólogo sabes de sobra, ¿no? Pero la epidemiología muchas veces ha detectado la toxicología experimental aspectos que tardan de 20 a 30 años en traspasarse
a controles y a regulaciones sociales, en el caso. Digamos, lo ignora la población y hasta cierto punto lo ignoran los científicos. Y lo ignoran los científicos, exacto. En estos aspectos de radiaciones es completamente cierto, o sea, cuando yo pregunto con colegas pues del campo de la medicina, de la biología, etcétera, los desconocen totalmente. O sea, son desconocidos totalmente porque no se enseñan. Siguen sin enseñarse. O sea, los conceptos radiobiológicos, los conceptos de los impactos a nivel de estudios epidemiológicos. Hay todo un cuerpo científico de esto, pero que es ignorado por la población y por los mismos científicos, los mismos profesionales. Digamos, pero científicos de muchos campos los ignoran. O sea, si tú haces una encuesta, yo hago una encuesta en mi instituto, y les pregunto si saben decirme los 3 tipos de radiación que hay, no las saben. Saben distinguir una radiación beta de una gamma de una alfa. Si esto pasa a nivel de profesionales o de investigadores o de profesores, imagínate a nivel de la población. La percepción de la población sobre estos aspectos es muy subjetiva. Cada vez mi percepción, por ejemplo, aquí, no aquí solo en España, sino la veo en toda Europa, cada vez es más irracional sobre la percepción de los primeros. Están apareciendo toda una serie de grupos irracionales en medicina que te están vendiendo terapias alternativas, te están vendiendo la meditación para tratar el cáncer, te están vendiendo la homeopatía, por ejemplo, es la utilizada por el 60% de la población belga. Se creen todas estas, de una farmacia y la parafarmacia con las hierbecitas, con su fuerza vital y su fuerza natural, te están vendiendo 10 veces más caro que un medicamento eficaz y comprobado, medicamentos de hierbas que tienen efectos, como efectos tóxicos, que se están vendiendo y se creen que son mejores. La percepción, la irracionalidad en la percepción de estas cosas está incrementando. Este es mi análisis actual. Pero por otro lado, respecto ya a la energía nuclear, parece que hay un accidente y todo el mundo reacciona, ¿no? Los alemanes lo prohíben, pero no por razones de este tipo, sino por razones económicas, las prohibiciones en Alemania y en Suiza. Pero la contraofensiva sobre esto, el otro día lo quería traer y se me ha olvidado, porque lo quería haber leído aquí al menos los párrafos esenciales. Semana pasada, en un diario que se llama European News, que publica en parte, lo financia la Comisión Europea, hay 2 páginas dedicadas a un discurso pronuclear de varios diputados, de varios europarlamentarios, diciendo que, bueno, la técnica es de Fukushima, hemos aprendido lo que hay que hacer. Y como hemos aprendido lo que hay, no hay que abandonar la energía nuclear, en absoluto. O sea, habrá que ver lo que pasará con Garoña. Están jugando aquí un juego de póker entre el gobierno del PP y la empresa que es Endesa y el propietario de Garoña. Veremos si la acaban cerrando o no. O sea, yo tengo mis dudas de que se acabe cerrando. O sea, se están jugando una partida de póker. A ver, no quiero, lo que no quieren gastarse son los 200 millones que implica el actualizar esta central que tiene 40 años, cuando han tenido que cerrar una en Bélgica, están apareciendo grietas en Holanda y en Bélgica en el tipo de central de Garoña. Pero están ganando centenares de millones. Esta es una central altamente rentable para eso. Lo que no quieren es gastarse esto, como no quieren, están sabiendo ahora con Almaraz, que no quieren pagar la tasa que se ha puesto por ley de impuestos para financiar los residuos radiactivos que generan las nucleares. Hoy día los residuos radiactivos los financiamos todos los ciudadanos. Se puso una tasa para estos residuos para ayudar a finalidades que es costosísimo. Sí, son centenares y centenares de millones los que implica los almacén central temporal centralizado. No quieren pagar este impuesto y Almaraz ha parado la recarga intentando hacer este juego que están intentando las empresas nucleares. Las empresas no son nucleares y solares y todo, porque la misma empresa que vende alternativas también tiene centrales nucleares. O sea, el dinero no huele. O sea, aquí no hay que hacerse ilusiones de esta es una empresa solar o esta es una empresa, es igual, como cuando dicen vamos a boicotear el cava catalán y me compro cava de bodegas bilbaínas. Bodegas bilbaínas es de Codorniu, pero al revés, te vas a bloquear un vino del Priorato y es un vino de Ribera de Duero. O sea, no hay capitalismos tan selectivos ni tan nacionales. O sea, el capitalismo aprendió algo del marxismo, que hay que ser internacional. O sea, y en cambio los movimientos de izquierdas han perdido totalmente el concepto de que las cosas no son locales. O sea, es una gran baza en manos del capitalismo hoy en día. O sea, si yo fuese capitalista me encantaría ver este fraccionalismo y llenar de paisitos Europa, ¿no? Esto lo decía Hobbes, no es mío, está Hobsbawm. Sí. O sea, en Hobsbawm está, la decadencia de Europa está en este fraccionalismo brutal que estamos viviendo. Pero la industria nuclear en España hoy en día al menos está jugando una partida de póker muy fuerte con el PP.
Pero por otro lado, a nivel europeo, los europarlamentarios están haciendo una contraofensiva de que, bueno, esto son lecciones que hay que aprender. Aprendimos lo de Chernóbil porque eran tontos, los rusos eran tontos y ya sabemos lo que pasa. Ha sido peor lo de Fukushima que lo de Chernóbil. Pero como estamos aprendiendo y como además se estima que están vendiendo algo en contra mismo de los informes japoneses. O sea, los informes de la dieta de Japón ponen todos los fallos humanos y los fallos de diseño que hubo. Mientras que aquí te están vendiendo que esto pues, es un fenómeno natural, lo que llaman en Estados Unidos actos de Dios. O sea, Estados Unidos son los actos de un terremoto, un tsunami, un maremoto, todo esto son actos de Dios. Pero hay realmente, o sea, el problema que se encuentra para mí está dentro del mismo capitalismo, o sea, dentro del mismo costo. O sea, se está vendiendo el EPR, el reactor de agua presurizada francés, que le llaman European Pressurized Reactor, ¿no? El reactor europeo presurizado. Es un derivado del otro. Están pretendiendo que vendían esto por menos de 3.000 millones de euros cuando ya 3.000 millones de euros costaba Almaraz o costaba Ascó. O sea, 500.000 millones de pesetas son 3.000 millones de euros. Es lo que costaban hace 25 años una central. Están ya en 8.000 millones de euros la central de Finlandia que están construyendo. Y ahí es donde están con los problemas. Se ha tenido que retirar en Inglaterra, había un plan también de 5 centrales nuevas. El problema de los costos y de quién financia esto, y esto, pues a quien le interese desde un punto de vista de óptica capitalista, le recomiendo mucho un artículo que apareció en la revista de Economía de Gagaray, el ministro de Felipe González, en donde hace un análisis en 50 páginas de la moratoria nuclear y de las razones económicas de la moratoria nuclear. Fue una burbuja. O sea, realmente casi se puede decir la burbuja nuclear de los 80, con unos planes de construcción increíbles, había centrales por todos sitios, y a ver como 25, aquí, exacto, esta lista. ¿Por qué no se hicieron todas estas? O sea, es evidente que hay una percepción y unos movimientos sociales, pero también hay unos factores que no se pueden, no podemos ignorar desde un punto de vista de movimientos sociales, no se puede ignorar todos los factores económicos. ¿Por qué el país ha sido siempre tan pronuclear? El diario El País. El diario El País ha sido siempre muy pronuclear. Nos vetaron siempre artículos. ¿Por qué razón? Pues el señor Polanco había invertido muchísimo en los nucleares. Muchísimo. Y esto lo dice Gagaray. O sea, no es ningún ni ecologista, ni antinuclear, ni ningún rojo perverso. Hace una lógica económica. Ya que hay, en el momento actual, creo que hay toda una serie de factores en juego que no podemos ignorar y que realmente estamos en muchas ocasiones se está perdiendo la perspectiva de todos estos problemas de protección ambiental, de protección de salud y, por otro lado, de los juegos económicos, pues que al fin y al cabo siguen robándonos los ricos al ciudadano. Yo coincido mucho con el diagnóstico de Eduard, pero la situación incluso casi en cierto sentido un minuto más. Realmente es casi peor de los años 70 o 80, en algunos sentidos, ¿no? Uno, lo que has comentado, el tema científico y la falta de visión global de lo que es la complejidad en el conocimiento y la propia división del conocimiento hace que los científicos cada vez saben menos en este sentido. La otra es la propia ignorancia ciudadana, hemos avanzado realmente casi nada en este sentido. La tercera es la crisis energética actual, que va a poner otra vez con lo del Bitcoin y demás, la energía nuclear otra vez en primer plano, aunque no, evidentemente no es la solución. Y la última, que además es también muy preocupante, es el tema de lo que han aprendido las empresas. Exacto, es lo que estaba pensando, han aprendido mucho. Yo creo que hay un libro muy interesante, se llama, no recuerdo el autor, en inglés, es La duda es el producto. O sea, cómo han aprendido a crear las dudas en la población y también en los científicos, las grandes empresas vía empresas de relaciones públicas, por ejemplo, más claro el cambio climático. O sea, el cambio climático es un hecho bien establecido, bien conocido, las causas. La ciudadanía no lo tiene claro. No lo tiene claro porque hay una campaña sistemática de crear ruido para distorsionar el elemento, y eso quiere decir que si en los años 70 era difícil, ahora hay realmente la sofisticación de la industria vía relaciones públicas es fabulosa. Ahí, en este punto, no quisiera alargarme, pero hay un punto... No, porque no vamos a quedar solos. No, yo tengo que ir también, ya estoy con retraso. Bueno, entonces... Hay un aspecto, las empresas han aprendido muchísimo, y aquí no ha llegado todavía, pero me lo temo que va a llegar porque me empiezo a encontrar con un aspecto, hacia lo que he comentado antes de los abogados. Apareció en Nature un editorial sobre el problema de los vertidos del Golfo con British Petroleum, con BP. Hay varios institutos de Estados Unidos,
aspectos de contaminación y geofísica y de esto, que estaban analizando el impacto de todos los vertidos en el Golfo de México. ¿Qué se encontraron? ¿Y qué ha ocurrido en los 2 últimos años? British Petroleum, a los científicos que han publicado artículos en revistas científicas reconocidas internacionalmente sobre estos problemas, los han amenazado, los han llevado a tribunales con querellas. En Estados Unidos se querella muchísimo. Se lleva al científico que ha publicado un artículo, pues, impacto sobre el sistema bentónico, tal, que tú lo lees y dices, esto es pues hermético, ¿no? Es igual, se les lleva porque lo que quieren no es desacreditar el artículo. Se dice que están injuriando o que están atacando a la empresa o que están... Lo que quieren es que nadie investigue esto. Claro, la empresa British Petroleum, llevar a litigio a una docena de científicos del Instituto Marino de no sé qué, y a otra docena de científicos le representa pipas al lado de las multas que tiene que pagar. Pero estos científicos no tienen ninguna posibilidad de pagar abogados ni de defenderse contra ese tipo. Pongo el ejemplo de Ascó. En Ascó, a la central, la está defendiendo por las partículas, la está defendiendo una serie de abogados. Se envían 4 abogados simplemente a las audiencias previas, a la instrucción. Enviaron a la instrucción, vinieron de Madrid, de la mejor agencia de abogados, que es Menéndez y no sé cuántos, pero cobraban una... ¿Y quién llevaba la Fiscalía de Medio Ambiente? A un científico per gratia et amore, que encima tenía que pagarse hasta el viaje y pasarse allí y perder todo el día y pagarse el traslado hasta allí, hasta Ascó, hasta Gandesa, porque no tiene ni el juzgado ni la Fiscalía medios para poderlo pagar. ¿Cómo se juega eso? Y si encima a este científico lo denuncian y le ponen que era del campo o que está injuriando, o que está atacando o vertiendo injurias contra la empresa, ¿qué va a hacer? Y este es un juego que cada vez, en Estados Unidos es corrientísimo, cada vez más disuadir al sistema científico que investigue estas cuestiones. A través del sistema, que para las grandes empresas es nada. En cambio, para un instituto, el mismo instituto decidió que dejaban estas líneas de investigación porque no podían estar manteniendo continuamente problemas ante los tribunales, ¿no? Pero hay que adaptarse, son nuevas, han aprendido mucho. Bueno. Yo creo que, bueno, seguir con un poco lo que estaba diciendo, el elemento negativo de hoy, yo diría, es justamente la desconexión, ¿no? La fragmentación de lo que podríamos llamar eso, los miembros del movimiento ecologista en nuestro país. Hay gente que se está dedicando tanto en las calles, que sí que cuando hay convocatorias grandes la gente acude, como en la investigación, que también hay muchos cerebros pensando sobre temas parecidos y elaborando discursos, yo creo, muy buenos, muy válidos y que tienen mucho que decir. Eso sería lo positivo, ¿no? Que existe este caldo de cultivo y que cada vez hay más, bueno, se podría ir consiguiendo más concienciación. Pero por la parte negativa es que esto está inconexo y en algunos casos incluso confrontado, no solo electoralmente, que ya es grave, ¿no? Para aparecer con discursos muy parecidos, pero bueno, separados, algo que yo diría como algo negativo y a modificar. Además creo que hay talante para ello en muchas personas. Sí, como negativo, eso desde luego en los partidos verdes, por ejemplo, para tener este ejemplo, todos somos conscientes, por ejemplo, de la experiencia alemana. Entonces, no solamente la alemana, pero también, y eso además no solo para los partidos verdes, en general para los partidos de izquierdas que han llegado al poder, es la confrontación del poder y de las ideas iniciales. Y eso lo hemos visto, lo hemos vivido con el movimiento verde, también lo he vivido en Izquierda Unida, así que no solamente es un problema de los verdes ni siquiera alemanes o franceses, sin embargo sí que el movimiento verde, que aquí estamos hoy investigando, es una diferencia fenomenal, brutal entre los fundamentos iniciales de los 60 y la realidad que se ha podido dar, por ejemplo, en Alemania, con Joschka Fischer, que es a sí mismo pues es un paradigma de evolución que ha podido haber los lugares alemanes, por ejemplo, entre uno que estaba ya lanzando piedras a los policías en los años 70, era un rebelde pero activista de los duros, además, que llega luego a ser ministro de Asuntos Exteriores mandando tropas a Afganistán, un partido que es ecopacifista. Por supuesto, eso es una contradicción tan
dura, pero no solamente tenéis que pensar que desde fuera se ha criticado mucho, pero desde dentro ha creado también un debate muy intenso. Dice que los militantes no son tontos, vamos, saben perfectamente que tienen contradicciones, y eso lo hablan. Entonces eso es un tipo de contradicciones, eso era el punto negativo, es decir, cómo hacemos un partido llega al poder para no tener contradicciones, y lo va a tener contradicciones. Entonces, pero ¿qué tipo de partido vamos? ¿Que lo va a tener que ver las CUPs? Ya al llegar, digamos, el discurso puro, pues está bien, pero una vez que estás dentro de las instituciones y te das cuenta de la realidad también, porque al final el Estado o el Parlamento es una institución que realmente marca sus reglas, pues estoy muy bien con esto. Y aquí no hay respuesta buena, pero sí que es una evolución bastante negativa que puede haber en bastantes partidos. Y lo positivo, retomando lo que dices tú, es verdad que en política todavía nos ha costado encontrar estos puentes, pero sí que hay puentes, porque ya estamos hablando, no lo hacemos todos, al final en partidos políticos somos pequeños ámbitos y no somos tantos, entonces nos acabamos cruzando todo el tiempo, entonces sí que hay buenas migas, eso no hay problema. Pero es verdad que en política no hemos conseguido todavía hacer lo que ya hacemos en el ámbito social, porque en el ámbito social sí que hemos dado pasos bastante importantes. Yo, para mí, el crecimiento justamente, lo que son más importantes que os comentaba antes, es la capacidad de tener puentes. Hemos tendido puentes entre gente que viene de la izquierda anticapitalista, gente que viene de los verdes, gente que viene de otras horizontes, ya con un sustrato común que es este medio de producción y consumo no va a ninguna parte. El crecimiento infinito es imposible. Ya con esto hemos tenido un horizonte, una posibilidad de trabajar juntos. Si lo estamos haciendo aquí, también lo están haciendo, por ejemplo, ONGs de desarrollo, que son capaces ya de superar también su modelo, de decir vamos a trabajar juntos para crear redes, incluso sindicatos que lo hacen con ONGs, que lo hacen luego con movimientos ecologistas, que ya se están dando también, pues el siguiente paso es cómo hacemos con la política. Todavía nos cuesta más, porque ya aquí estamos tocando el poder, estamos tocando ya llegar a las instituciones. Pero yo creo que sí que hay los mimbres, ya estamos en un momento, además, sobre todo, yo diría, con los más jóvenes. Tenemos que asegurar que tenemos esto los dos, porque no tenemos toda la vivencia que han tenido, además todos los enfrentamientos que han tenido, porque además es muy personal, te decía antes, ¿no? No lo tenemos, entonces tenemos además ganas de encontrar una nueva fuerza transformadora o algo que nos permita dar salida a todo lo que estamos haciendo. Entonces yo creo que estamos en un momento pero muy interesante ahora mismo, porque se están creando los puentes. Y yo creo que vas a ver dentro de unos pocos años unas cosas muy positivas. Se están dando ahora mismo, estamos en una situación muy parecida a hace 40 años, de hecho, vamos. Es una diferencia tremenda de ideas buscando nuevas alternativas, y además de forma, como decía, la palabra redes alianza es fundamental, sin vanguardia, pero conectados, vamos. Nada, muchas gracias. Home, a veure, com lliçons positives, jo crec que no vam dedicar-hi, estem dedicant, vull dir que no és un problema de vam dedicar-hi en el meu cas, i a més amb l'Almarc, i suposo que tu també, no sé si estàs vinculat amb alguna associació, no. Bueno, doncs els que seguim treballant-hi és que hi dediquem moltes hores, no? Aleshores, i pensem, potser serà un síndrome d'Estocolmo, que alguna cosa hem aconseguit, no? Jo diria que sí, que hem aconseguit. Que aquestes coses que hem aconseguit ara potser es qüestionin i no entren en crisi, doncs també. I el que he après és que, en primer lloc, no tirar la tovallola. Quan diuen molts líders que hem veïnat, és qüestió de corredor de fons. És qüestió de corredor de fons. I després, a veure, potser sí que som massa educats, políticament correctes. Ser una mica políticament incorrecte jo crec que és una cosa que potser tenim que aprendre, no? A vegades, clar, un és educat i no, però penso que això és una lliçó que tenim que aprendre, que s'ha de ser una mica, perquè en aquella època aconseguien coses una miqueta, a vegades, anant a una reunió, una mica, no diria de mala educació, però d'un cert, no? I ara quan anem a una reunió amb un polític sembla que, no? Quan a vegades fan coses que ara, coses que m'han explicat, a més, que no ho vaig explicar ara perquè no és el moment, que en aquell moment és que potser no ens haguessin anat a la sala sense dir, perdoni, això que ha fet, potser ho podria desfer. No estem, marxem, quan te donen allò a la mà, que bien, que habéis venido, que monos que sou, i aquestes coses. Doncs miri, no marxem gaire contents, no. Jo penso que cal una lliçó, subscrivint l'essència del que explica la Mercè, jo penso que és important tenir clar que la gent organitzada i fent treball al carrer i treball social pot aconseguir coses i s'aconsegueixen coses, i en un context
tot pitjor que l'actual, és a dir, en un context dels anys 70 de crisi econòmica similar a l'actual, que acaba de calibrar si l'actual acabarà sent molt pitjor que la crisi econòmica dels 70, però en tot cas, en un context similar de crisi econòmica, però políticament en un context pitjor, perquè no deixem d'oblidar, diguéssim, que venint d'un context de dictadura, el moviment veïnal organitzat aconsegueix millores concretes des del semàfor, el pla urbanístic de no sé què, els equipaments de les escoles i a la democràcia. Amb molts altres actors s'aconsegueix això. Doncs jo penso que la lliçó en l'actualitat, és a dir, en un context igualment complicadíssim econòmic, de crisi i de regressió democràtica, però en tot cas amb uns instruments guanyats fa 30-35 anys que d'alguna manera els pots utilitzar ara, que llavors no tenies, és a dir, ens ha de fer entendre que la gent s'hi s'organitza, surt al carrer i lluita, que pot aconseguir victòries, segurament globals no, però victòries parcials importants, i que les petites victòries de tenir una escola, de tenir una sanitat, un CAP, un ambulatori, tot això que ara està a l'ordre del dia, en aquell moment es va guanyar. I per tant, ara potser es tracta de lluitar per no perdre-ho, no? Però en tot cas, diguéssim, hi ha instruments i precedents que et poden a pensar que això ho pots aconseguir. Bueno, más allá de estar de acuerdo con algunas de las cosas que han planteado José y Marc, que es cierto, en particular en algunas cuestiones físicas, si se consiguen, voy a empezar por las lecciones negativas para después enganchar con las lecciones positivas. Yo creo que una de las lecciones negativas no solo del movimiento vecinal, sino en particular de los movimientos sociales en ese momento concreto de la transición, es lo que se puede considerar como victoria de la delegación, yo creo. Por decirlo muy rápido y quizá un pelín polémico. Y con esto engancho con la importancia de las cuestiones positivas, que es precisamente, yo creo, el recuperar discursos y prácticas que tienen que ver con procesos de autoorganización, con espacios y tiempos de politización más informal, ¿no? De estas redes de solidaridad y apoyo mutuo, por ejemplo, que existen entre comunidades migrantes hoy, pero que también existen en otros barrios con determinados proyectos, ya no solo desde centros sociales en los barrios, sino, tú hablabas antes de la plataforma Afectados por la Hipoteca, o cualquier otras, o miles de experiencias que hay, ¿no? Y eso yo creo que tiene mucho que ver con esas prácticas, esos discursos que yo creo que beben del movimiento vecinal. También, por ejemplo, yo creo la recuperación también de estas prácticas y de estas propuestas que el movimiento vecinal fue capaz de desarrollar en los últimos años de los 70 y que creo que hoy tiene una vigencia espectacular. Que es como, por ejemplo, toda la ofensiva que tuvo que ver con proyectos de autogestión de espacios públicos, pero no solo, sino también de escuelas. Los proyectos de escuelas en lucha que se dieron en Badalona o en Barcelona, la Pegaso, la Ferriguardia y la Sóller en Porta, me parece muy interesante esas propuestas, ¿no? Un momento en el que el Estado se está retirando, el Estado ya no es ese protector, o parece ser que ya no va a ser ese protector, que se está retirando, pues bueno, ¿cómo podemos autoorganizarnos colectivamente para autogestionar nuestras vidas, ¿no? Y en particular la educación. También, por ejemplo, otras cuestiones como fueron la ocupación masiva de viviendas en el verano-otoño del 77, precisamente para reivindicar el derecho a la vivienda, ¿no? Hoy estamos en un momento en el que existen multitud de viviendas vacías y multitud de personas que están siendo desahuciadas diariamente, y creo que podría ser una herramienta de lucha bastante interesante. Ya se ha hecho en Barcelona, se ha hecho en Madrid, se ha hecho en Sevilla, se ha hecho en otros espacios, creo que se podría avanzar por ahí. O por ejemplo también la idea del plan popular, como el que hubo en Santa Coloma, con la idea de pensemos una ciudad precisamente por parte de la gente que está viviendo en esa ciudad. Cómo queremos que sean nuestros barrios, cómo queremos que sea nuestra ciudad, qué equipamientos necesitamos, cómo queremos gestionarlos. Esto es muy interesante. Esta facilidad en ir desde lo concreto, desde el semáforo en la calle donde yo vivo, hasta el equipamiento que pudiera ir en aquella zona y que pudiera ser utilizado colectivamente por diferentes barrios, ¿no? Estas cuestiones yo creo que podrían ser perfectamente recuperables y que son lecciones positivísimas del movimiento vecinal.
están recuperándose. A ver, hay asociaciones de vecinos que funcionan así. Sí, claro, No es que sean recuperados, es que están en recuperación. Lo que pasa es que no dejan de tener un número limitado de personas que participan. Claro, ¿por qué? Porque unos no se sienten afectados por la escuela porque lo han llevado al niño a la escuela concertada y creen que el chollo va a seguir toda la vida de la escuela concertada. Y otros porque la sanidad, pues no sé qué. Claro, en aquella época es que incluso las clases medias no podían pagar un colegio concertado. No se podía pagar, no sé la cantidad, pero una cantidad elevada, ¿no? Claro, entonces yo creo que ahora todo esto existe y se está dando y lo que pasa es que también que tiene poca visibilidad en la prensa. En aquel momento no hemos hablado, pero de los aliados de la prensa, los periodistas. Cuando yo he hablado de los profesionales, eran este perfil, ¿no? Entonces tenías al Manuel Campo, al José María Huertas, que te escribía no sé qué. Ahora, bueno, aparte de algunas periodistas, primero es que antes no sé cómo se lo hacían los periodistas, pero publicaban. Ahora es que para que un periodista publique, no, hay unos controles más. Bueno, hay las redes sociales, que es lo importante, lo que funcionan mucho. Esto para mí ha sido una gran diferencia en aquella época, ¿no? Que se tiraban una multicopista aquella que, ¿no? La vietnamita, ¿no? Bueno. Passen 10 minuts de les 3, posem... Està a les 4 a una lídia con l'alcalde. Pues espero que vinguis molt, especialment després de l'última intervenció de l'Ivan, vegis molt animada i aquesta reclamació de... Quan has dit el tema de ser una mica més políticament incorrecta, m'ha vingut al cap una persona que no està aquí, que és la Gala Pin, que tu coneix. Penso que potser algun dia podem fer algun taller de política incorrecta, de pràctica. Escolta'm, te pots anar d'un lloc que diguen una cosa, no cal que insultis, vull dir que sense insultar pots dir coses també, no? Que siguin, perquè a vegades també els polítics, sí, potser ara jo crec que també s'estan passant. Moltes gràcies per venir. Segurament sobre aquesta pregunta que ha fet l'Iñaki al final intentarem plantejar un projecte més llarg termini, intentar fer balanç d'això, no en 5 minuts ara, sinó que potser això és una cosa que en podem parlar de cara al proper any i amb calma. Una de les coses que potser es podria dir que teníem que aprendre de la història és també, a vegades, els personalismes. Les persones, com ha dit el Marc, són molt importants a les entitats. A vegades trobar-te amb líders o altres que no són líders que fan d'alguna manera, a vegades aquests personalismes, aquestes dificultats de sumar en vez de dividir, això sí que potser tindríem que aprendre-ho també, no? Això no vol dir cedir, tampoc vol dir que acabem fent una cosa descafeinada, però moltes vegades aquests perfils, quan a vegades funcionen les coses, quan hi ha perfils de gent que tenen aquesta capacitat. Quan això no es dona, no? Però també una mica la voluntat de tothom, de posar-se en el lloc de l'altre. Això també pot ser una decisió que hauríem que prendre, perquè moltes vegades sí que hi ha hagut molts personalismes en les associacions. I l'últim estudi que ha fet la FAP sobre com es poden integrar els joves, clar, era molt alliçonador, no? Si quan va un jove a preguntar li diuen sí, mira, és que hi ha molts... No, ara no hi ha segells, però hi ha molts correus per enviar. Clar, aquell no torna. Una mica, aquestes coses de repensar potser el contacte intergeneracional, no? En aquell moment, quan tothom és molt igual, doncs va molt bé, no? O que les persones grans són una o dos venerables, ara estem en una societat en què els grans pesarem bastant, ja diuen que més que els joves, no? I clar, i això també vol dir com s'ha... I aprendre això, aprendre potser dels personalismes d'altres moments i de les trajectòries de la gent també. Jo vull ser de gran com aquest senyor, que va començar així i va acabar d'una altra manera, o potser vull ser... no? Moltes gràcies per venir. Bueno, en fin, ya que me haces la pregunta, ¿no? Pues, ¿qué diría? Hombre, yo creo que, vamos, como balance positivo, yo creo que sí se puede decir que todos los
movimientos generales, sociales en general, ¿no? Han ido asumiendo una cultura confederal, organizativa, ¿no? Quizás, claro, no sé si lo hablaréis luego, pero claro, en el tema nacional, ahí yo creo que sí se puede ver dinámicas divergentes, aunque, digamos, respetadas mutuamente, ¿no? Es decir, que hemos visto comisiones obreras y UGT que apoyan aquí la diada del 11 de septiembre, pero las cúpulas sindicales de comisiones obreras y UGT a escala estatal no han dicho ni una palabra a favor de esa diada, ¿no? Es decir, que ahí yo creo que hay esa contradicción, ¿no? Es decir, hay un respeto de la soberanía de los sindicatos catalanes, pero no hay un esfuerzo por parte de las direcciones sindicales a escala estatal por difundir ese mensaje. Cuando yo por lo menos lo he utilizado en Madrid en mis debates, yo a la gente le digo, bueno, en fin, yo no soy un nacionalista, ¿no? Pero digo, preguntaros qué ha podido pasar para que comisiones obreras y UGT en Cataluña convocaran a la diada, ¿no? En fin, para que la gente piense que, bueno, que en todo caso debía ser un movimiento muy potente como para conducir a eso, ¿no? En fin, entonces yo creo que eso, es decir, a pesar de eso, yo digo, lo positivo de toda esta cosa es que ha cuajado esa cultura confederal, ese respeto de las autonomías, de las soberanías de los colectivos a su escala respectiva, ¿no? Quizás yo creo que el que mejor lo practica es el movimiento ecologista, ¿no? Y bueno, pues ya digo, la experiencia de supervivencia de ecologistas en acción, que bueno, todos los años hace su asamblea en el puente este de la Inmaculada Constitución, ¿no? Y bueno, pues hay ahí una socialización de sus experiencias, ¿no? Y de cara afuera, bueno, pues yo creo que lo importante es, claro, lo negativo de toda esta etapa, evidentemente yo creo que ha sido sobre todo el tema de ETA, ¿no? Es decir, el tema de ETA ha sido un instrumento del nacionalismo español muy poderoso, muy útil, ¿no? Y bueno, pues nos ha perjudicado. Es decir, que claro, en sitios como Madrid, pues solo hemos podido hablar de plurinacionalidad y de autodeterminación cuando ha habido tregua. Fuera de los momentos de tregua era imposible introducir este tema en el debate político, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que en ese sentido ahora pues hay un nuevo contexto, ¿no? Es decir, hay un nuevo contexto en el que de alguna manera, para emplear viejos términos, ¿no? Hay unos enemigos comunes, ¿no? Que es la dictadura de la Troika, ¿no? Y quienes están detrás, ¿no? Y demás, ¿no? Contra eso, pues lo que venía a decir antes al final de la exposición, ¿no? Es decir, contra eso, la idea de soberanía se puede plantear en términos plurales, incluyentes, tanto de los pueblos que no han podido tener derecho a decidir, como en los pueblos que aun estando cómodos en su estado, no tienen enajenada su soberanía, ¿no? Y por lo tanto, en esa idea de soberanía compartida de los pueblos en torno a la defensa de sus bienes, de sus derechos, ¿no? Bueno, pues yo creo que ahí se puede ir introduciendo una cultura que, ya digo, en mi opinión, debería ser confederalista, ¿no? Evidentemente respetando lo que cada pueblo decida cómo relacionarse, ¿no? Pero buscando, por supuesto, eso, no negar ninguna escala de lucha, ninguna escala de conflicto, pero buscando algo que le gustaba decir a Daniel Ben-Said, ¿no? Practicando flexibilidad en las escalas, ¿no? Combinando escalas en función de los objetivos y de las conquistas parciales que puedas lograr, ¿no? Traérselo todo al presente, porque hemos hablado de un periodo bastante lejano y con unas características muy diferentes al que es el actual.
bueno, a ver, resultados positivos para lo que es la situación política actual. El movimiento obrero contribuyó a que la dictadura no continuase después de la muerte de Franco, y aparte, a partir de la fuerza del movimiento obrero se crearon todo un marco de relaciones laborales que justamente ahora se quiere sortear. El tema de cuestiones negativas en ese momento, seguramente uno de los problemas que genera debilidad posteriormente es el mantenimiento de la identificación de acción sindical con acción vinculada a la clase obrera, entendiendo la clase obrera como trabajo manual, focalizado básicamente en fábricas, en la industria. El mercado laboral ha cambiado mucho, los servicios tienen un papel muy importante, hay otras figuras de contratación que han evitado todo este marco de relaciones laborales que se creó, pues seguramente habría que ir hacia un tema de acción hacia los trabajadores, no hacia la clase obrera como tal. Es lo que puedo decir a través de lo que he trabajado, que hay una identificación entre trabajador y obrero, básicamente en aquellos momentos sobre el metal, pero eso ya en aquellos momentos no eran todos los trabajadores, porque había evidentemente una diversidad dentro de las clases trabajadoras. Y esta identificación entre clase trabajadora y obrero generó ya en aquellos momentos que ciertos colectivos no quedasen muy bien representados o no se pensase que debiesen estar encuadrados en lo que es el mismo sindicato, como la sanidad o la educación, que había personas que pensaban que debían estar en comisiones obreras y que no tenían tan claro. Yo creo que ahora esta dicotomía de profesionales, trabajadores no cualificados, creo que no debería existir, más que nada cómo funcionan las cosas. Pero bueno, yo soy una historiadora y puedo explicar procesos pasados. Explicar lo que se debe de hacer me parece que queda bastante fuera de mis atribuciones y mis posibilidades. Javier. ¿Cómo? También. A ver, yo tengo la impresión de lo que puede hacer el historiador, si dicen para cambiar las cosas, ¿no? Yo creo que no es en su condición de historiador, es en su condición de ciudadano. Es decir, renunciar a la identidad de ciudadano en favor de la de historiador me parece, sí, es propio, ya sabemos, de unas determinadas castas. Cuando le preguntan, no, yo soy historiador, o yo soy sociólogo, o yo soy no sé qué. Pero claro, yo creo que son identidades que deben fortalecerse mutuamente. Es decir, yo, en mi condición de ciudadano, si tengo un cierto conocimiento histórico de determinados aspectos, en favor, digamos, de la voluntad de un interés colectivo y tal, pues sí. Pero yo como historiador, yo no me creo que la historia, en estos momentos, lo tengo, bastante claro, no sé vosotros, que no cambia la historia que hacemos los historiadores, ojo, no confundir con otros. Eso es muy propio de los años... Ya sé que hay gente que está convencida, que yo con mi tarea de historiador voy a transformar la sociedad, la respeto y tal, pero yo creo que comprender la sociedad me parece que sí, que podemos, entonces en la medida de lo posible transmitir ese conocimiento a la sociedad, a los grupos, a las gentes, a las personas que nos rodean. Pero más allá de eso, yo creo que se ha acabado el tema del historiador, que te puede dar soluciones, te puede intentar dar explicaciones para comprender fenómenos, pero no te puede dar la solución de qué hacer, ¿no? Creo. Lo que pasa es que la historia ahora y siempre se utiliza como arma de justificación del presente. Claro. Y yo creo que como historiadores lo que tenemos que intentar hacer es utilizar la historia para intentar comprender, no para intentar justificar. Y es... Pero la pregunta no de Iñaki no iba tanto en esa dirección, sino en el pensar, digamos, de lo que resultó como análisis histórico, como aparte de historiador, soy ciudadano, qué es lo que me parece que estuvo bien de lo que resultó. Hombre, a mí me parece que estuvo bien, digamos, que llegara a un sistema, digamos, de libertades democráticas con todos los derechos que queramos, que, como decía que el Leopoldo Codenaz, al final no se luchará por la revolución y los trabajadores encontrarán los derechos, que es los que hoy están quitando, por cierto. Es decir, ya está bien, a mí me va bien, se lo puedes calificar como quieras, de reformista o lo que sea, que hubiera un sistema de democracia industrial, una democracia industrial a medias, medio construida, pero que se pusieran unos pilares de ello,
y que hoy se está desmontando. Es decir, todo aquello positivo es lo que hoy en parte se está desmontando. Después, una cosa, recoger un fruto, que yo creo que sí que es fundamental, y por eso hemos hecho un libro, y ahora venimos a hablar de nuestro libro, que se titula Resistencia Ordinaria, que se ha publicado hace poco, que es sobre el tema de la gente que pasó, que fue reprimida y juzgada y sentenciada en el Tribunal de Orden Público. Pues es una cuestión que yo creo que se está viendo, pero a lo mejor, ojalá, no hago pronóstico, ojalá vaya más, que es el uso de algo que tiene más de 200 años, que es la desobediencia civil, formulada teóricamente hacia finales del 18, y que resulta que en el siglo XX ha sido la forma de acción colectiva que ha, digamos, predominante, no solo en Gandhi, sino mucho, y que además, si nos olvidamos de la historia épica del movimiento obrero y de las huelgas exclusivamente, de los conflictos industriales exclusivamente, resulta que mirando, ves, a través de las fuentes, como tienen que hacer los historiadores, que la desobediencia civil fue un instrumento fundamental de comisiones obreras, de las asociaciones de vecinos y de los militantes de la oposición, fundamentalmente de los comunistas, también hay que decirlo. La desobediencia civil, no la huelga. Pues muchas gracias. Muy bien.